Por eso la comunidad sorda siempre ha tenido que luchar. Yo les voy a contar cómo ha sido ese proceso. ¿Puede avanzar a la siguiente, por favor? Bien, no importa, no se preocupe, dice Raimundo. Perfecto. La lengua de señas, ¿cómo uno se comunica a través de la lengua de señas? ¿Cómo se comunican las personas sordas? Esto es a través de sus manos. Eso es lo más importante. Pero no solamente el uso de las manos, sino que también la expresión. La expresión, los movimientos de cabeza, los movimientos de codos, de brazos, por ejemplo. Todo eso. Por ejemplo, si yo estoy enojado, digo que estoy enojado, no basta con decirlo, también tengo que transmitirlo con mi rostro. Si estoy triste, si tengo pena, si estoy aburrido, si estoy distraído. Yo no puedo decir estoy aburrido y tener cara de nada, ¿verdad? O por ejemplo, si pregunto, hola, ¿cómo estás? Es importante tener esa expresión, el movimiento de manos. La verdad es que es un trabajo bien importante. Las personas sordas no escuchan nada. No, solamente se comunican como, o sea, reciben información a través de lo visual, ¿verdad? El campo visual. Por eso es importante que la expresión sea más bien natural y que se pueda transmitir la información. Acá en Chile hay una ley que cuando hace tiempo, el 3 de febrero del año 2010, hay una ley, la ley 20.422, es muy importante esa ley para nosotros, es importante que la recuerden. Bueno, esa ley aprobó la lengua de señas para la comunidad sorda, pero la verdad es que, bueno, después les voy a contar un poquito más, que el 27 de febrero, ¿se acuerdan ustedes que fue el terremoto acá en Chile? Bueno, fue un terremoto, ¿verdad? Una situación súper importante. Hubieron muchos problemas, ¿se acuerdan? ¿Ustedes recordarán? Sí. Bueno, algunos pueden responder si quieren, si recuerdan o no, no hay problema. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron las noticias del terremoto no contaban con intérprete. Nosotros estábamos muy molestos y reclamamos porque no teníamos intérprete. ¿Y qué pasó? Que claro, que en el año 2010 no existía intérprete, no teníamos cómo saber de las noticias, no había información. Y bueno, con el paso de los años, les voy a contar, ahí ustedes pueden ver la foto del abecedario, ¿verdad? Y en la próxima les voy a explicar, en la próxima PPT. Bueno, y ese tema de la lengua de señas, hay cosas importantes respecto a eso. Lo primero es que la lengua de señas es universal, en todos los países es iguales, no, son diferentes. ¿Por qué? Miren, yo les voy a decir, acá en Chile, por ejemplo, el tema, la fecha en septiembre, el mes de septiembre, ¿verdad? Son fechas importantes porque son celebraciones chilenas, hay fiestas, pero en otros países, por ejemplo en Brasil, ¿tienen esa celebración? No, no existe, es distinta. Entonces cada país genera sus señas en base a la cultura. Por ejemplo, acá en Chile se dice gracias, pero en Perú se dice gracias. Entonces cada país tiene distintas señas. Por eso, bueno, igual se pueden comunicar, pero son señas distintas. Cada país tiene su propia seña. Cada sordo utiliza señas dependiendo que sean de distintos países. Y lo segundo es que existen apodos. Por ejemplo, todas las personas sordas necesitan un apodo. Este es mi apodo. También, por ejemplo, hay apodos para los presidentes de Chile. No sé, por ejemplo, antes el primer presidente, Patricio, este era su apodo. Ustedes saben quién es. El segundo, Frei, este es su apodo, ¿verdad? El tercero, Lagos, este es su apodo. Bachelet, este es su apodo. Y Piñera, este es su apodo, ¿ven? Por ejemplo, no sé si hay, yo tengo algunos amigos oyentes que su apodo son diferentes, ¿verdad? Entonces, no sé, yo digo, no sé, Vale, por ejemplo, este es su apodo, yo hago su apodo en vez de deletrear su nombre y ella sabe que es ella, por ejemplo. Si existe, no sé, una persona con el nombre Raimundo, este es mi apodo, yo soy Raimundo, pero si hay otro Raimundo también, no le puedo decir este apodo, sino que son todas las señas diferentes, todos tenemos un apoyo diferente, una seña, un apodo diferente, perdón. Y lo tercero es que, por ejemplo, no se usa artículos en la lengua de señas, la, él,
No sé, por ejemplo, yo en señas no digo voy a ir a la casa, eso es algo bimodal, sino que yo digo voy casa, listo. ¿Por qué? Porque son distintas, ¿verdad? Una es la lengua de señas y otro es el español, son totalmente distintas. No puedo decir cada palabra en español, pasar las señas, no, sino que en señas es más natural y no se ocupa ese tipo de conectores. Y lo cuarto es que hay un abecedario, ¿verdad? Pero también hay señas. Por ejemplo, casa se deletrea así, pero la seña es así. Y no puedo estar todo el tiempo deletreando las cosas. Si es algo muy largo, por ejemplo, conversar, coronavirus, perdón, yo no puedo deletrear coronavirus siempre. Entonces hay una seña. Algunos pueden entender a través del deletreo, sí, pero otros a través de las señas por cada palabra. ¿Me pueden pasar a la próxima, por favor? Ahora, ¿quién fue la primera persona que inició la lengua de señas? Son personas famosas, muy importantes dentro de la historia. También hay sordos. Lo primero fue Juan de Pablo Bonet, que su apodo es este. Él era una persona oyente que era profesor y se le ocurrió el abecedario en lengua de señas, ¿verdad? Y algunos sordos lo vieron y algunos decían que no, algunos que sí. Igual estaba bastante preocupado por eso. Así que inició el tema de la lengua de señas y trajo quizás alumnos sordos para poder enseñarles la lengua de señas. Siempre se preocupaba de hacer actividades y distintas cosas. Bueno, y también la segunda persona, Abad Mitchell, su apodo es este. Él es una persona oyente también, que era profesor y que allá era profesor en París, ¿verdad? Y tenía papá y mamá sordos, entonces él estaba muy preocupado de las personas sordas. Incentivó a que a ese colegio vinieran personas sordas a estudiar, alumnos, para promover y apoyar este proceso de alumnos sordos. Fue una persona muy preocupada por eso. Y la tercera persona es Lauren Clerk, que su apodo es este. Él es una persona que nació oyente, sí, pero después, cuando cumplió un año, tuvo como un accidente, tuvo problemas a nivel de oído y ¿qué pasó? Perdió la audición. Uy, disculpen, por favor. Bueno, y él perdió la audición y empezó a ser una persona sorda. Y a los 13 años fue a un colegio de sordos, un colegio de sordos en París, y se encontró con este profesor que nombré antes, Abad Michel, y él le enseñó lengua de señas. Y después creció, pasó mucho tiempo, y él fue justo a conocer a una persona, a Gaudet, que es una persona que trabajaba con personas sordas y que decidió abrir un nuevo colegio especial para personas sordas. Y lo cuarto es Thomas Hopkins, su apodo es este. Él era una persona oyente que que abrió un primer colegio en una ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, en ese colegio sordo existía el director y estaban preocupados por la enseñanza de la lengua de señas, así que pensaron, viajemos a otros países, fueron a Francia y encontraron ahí un colegio de sordos. Entraron a ese colegio, buscaron ideas, se comunicaron con profesores, encontraron a este profesor y él les dijo, pero yo no soy sordo, pero usted puede ir a Estados Unidos, que hay estudiantes sordos y no sabemos cómo enseñarles, ok. Él aceptó y llegó a ese colegio y fue el primer colegio con profesores sordos y estudiantes sordos. Eso es un tema muy importante. Él fue una persona muy preocupada de esta situación, de que los sordos pudieran escribir, de enseñarles señas y promover su educación. Y hay muchas personas diferentes también que son importantes, que han aportado a la lengua de señas y a la cultura sorda. Eso sí, pero esas son las personas más importantes. Si puedes avanzar, por favor. Bueno, y ahora, bueno, ustedes pueden ver las fotos de estas cuatro personas que tres oyentes y uno que nació oyente, pero después perdió la audición y era persona sorda. Estos son los apodos de cada uno.
y eso. Yo quería que ustedes vieran esa foto. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, ¿podemos avanzar? Ya, la historia de las personas sordas. ¿Cómo es? Hace mucho tiempo, en el año 1880, existió un seminario en Milán, que el apodo es este. ¿En qué país? En Italia, ¿ya? Y fue el primer congreso donde se juntaron personas de distintos países, profesores sordos, que querían hablar del tema de la educación oralista, es decir, que se hable y que no se utilice lengua de señas. ¿Y qué pasó? Se prohibió la lengua de señas. Se prohibió la lengua de señas, qué pena, sí, se prohibió el uso. Y Guillet, el profesor, estaba en ese seminario y él le explicaba que no se puede prohibir, que explicaba la situación, pero bueno, no funcionó. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, y esta historia de las personas sordas, ¿cuál? Bueno, hubieron distintos problemas de normas, de leyes, ¿verdad? Porque las personas en los colegios, por ejemplo, se inscribían a los colegios, pero no había lengua de señas, entonces igual era una pena para los profesores trabajar y enseñar, pero como si estaba prohibido la lengua de señas. ¿Y qué pasó? Que los niños que usaban lengua de señas estaban mal. Decían que los sordos estaban mal, por ejemplo, que no se podían comunicar así, si es que usaban las manos les pegaban y los obligaban a aprender a hablar y para comunicarse. Y muchas personas sordas pensaban que la lengua de señas era como ver a monos o personas enfermas comunicarse y siempre los discriminaban, había inequidad en ese proceso y la verdad es que las personas sordas hasta el día de hoy han luchado por esos derechos, por esa igualdad. Sí, en el año más o menos de 1960 a 1980, ¿qué pasó? Se permitió nuevamente el uso de la lengua de señas. Recién ahí, sí. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, y esa foto es respecto a la cultura sorda. El año 2008, perdón, en 1880, una mujer, Mary Tronley, ella es una artista famosa y que dibujó, lo que ven ahí son pistolas apuntando a ASL, que es la lengua de señas americana. Es otra lengua de señas, una lengua de señas como internacional, y se ven personas apuntando. Qué pena. Sí. ¿Sí puedes avanzar, por favor? Bueno, y las personas sordas luchamos por nuestros derechos y igualdad y muchas otras cosas. Les voy a contar respecto al tema de la interpretación. Es muy importante, por ejemplo, interpretación en salud, en educación, en lo social. ¿Por qué? Porque los sordos necesitan saber y entender, necesitan comunicarse. Por ejemplo, en las noticias, el tema del coronavirus, a veces no había intérprete, no había recuadro, ¿y qué pasa? Que yo no entendía nada, pero si hay un intérprete, yo logro recibir bien la información, entender la situación y el contexto. Además, también el tema de salud, ir al médico, a los hospitales, es muy importante, porque no hay nunca hay alguien que sepa lengua de señas y hay que intentar comunicarse, leer labios, a veces puede ser por teléfono, escribiendo, pero ¿qué pasa? Hay algunos sordos que no tienen buen nivel de lectura, entonces necesitamos mayor inclusión, necesitamos que sea una inclusión, que sea un acceso, que los médicos puedan contar con intérpretes, es un tema súper importante. Y el tema de educación es más importante. Cuando yo entré a la universidad, bueno, universidad o quizás colegio de integración, no sé, no había intérpretes. Ah, perdón, no había, si no hay intérprete, la información pasa y no logramos acceder a la información, pero si hay intérprete, se logra acceder de manera visual. Pero la verdad es que todo en los colegios de integración es importante que los oyentes respeten a las personas sordas, que compartan, que se encuentren de manera igualitaria entre ellos. En Piane, la verdad es que hay un importante apoyo que es el programa de inclusión a los estudiantes. Y es importante que igual todos entiendan y cuáles son los apoyos para la comunidad sorda y las personas sordas. En otras universidades, por ejemplo, pueden haber programas parecidos de inclusión, pero la verdad no es tan buena y eso me da pena. Es importante promover la inclusión para todas las universidades y ojalá que a futuro exista una igualdad en ese tema.
que todos los oyentes y sordos podamos compartir y Ya. apoyarnos entre nosotros, poder compartir y sentirnos bien, compartir con compañeros oyentes, y bueno, las personas sordas pueden hacer distintas cosas, perdón, perfecto, dijo. Ya, perfecto. Por ejemplo, siempre, no sé, podemos participar de distintas cosas, nosotros podemos compartir también, podemos estudiar, podemos ser profesionales, si bien es un desafío, pero podemos estudiar, podemos intentar hacer esas cosas. Si bien hay barreras y discriminación, la verdad es que queremos que eso se acabe, no más barreras ni discriminación para las personas sordas. Nosotros podemos ir a las marchas, escribir carteles, por ejemplo, reclamar por nuestros derechos. Y las personas oyentes que nos ven generalmente leen esos textos y entienden y se unen un poco y apoyan esta lucha, familias, amigos, todos a luchar por esos derechos. Ahora les voy a mostrar una foto súper importante, si puede avanzar a la otra PPT. Esas fotos son súper importantes. La primera foto dice, mi hijo es sordo, pero el gobierno no escucha. Las otras fotos que están abajo, las dos fotos que están abajo, dice lucha por los derechos lingüísticos y la lengua de señas de las personas sordas. Hay otra foto que dice como que estamos cansados de que el gobierno no entienda nuestros derechos y queremos inclusión. Y abajo, la última foto soy yo con un amigo, Brian. En esa foto estoy yo con mi mochila, ¿verdad? Y siempre, la verdad es que siempre vamos a las marchas, siempre. ¿Por qué? Porque yo promuevo, todo es una lucha, es un tema, no sé, de fuerza, quizás los sordos podemos luchar y promover esto y con más fuerza y explicar qué es lo que significa y luchar por la lengua de señas. Nosotros podemos eso y yo quiero, siempre voy a las marchas y hago ese tipo de cosas. Bien, si podemos avanzar a la otra. Ay, bueno, las otras presentaciones del respeto a la cultura y ese tipo de cosas. Y ahora voy a empezar, les voy a hablar de un tema importante, de cómo empezó los colegios, cómo empezaron los colegios de personas sordas. La verdad es que empezaron el 27 de octubre de 1852. El primer colegio, de nombre Anne Sullivan, que este es su apodo, el gobierno, el presidente Manuel Montt, que su apodo es este, y él fue al colegio y fue el primer colegio de América del Sur, el primer colegio para personas sordas. Fue muy importante y después avanzaron por muchos años y en el gobierno del presidente Frei, tiempo después, empezó a promover que existieran este tipo de colegios. Y después en Chile, hasta ahora, más o menos hay 13 colegios de personas sordas. Está el Anne Sullivan, representa a una mujer muy importante y famosa. Está el Jorge Ote y el Santiago Apóstol. Bueno, el Jorge Ote yo estudié ahí, así después les voy a contar mi historia. Y también hay otros colegios a lo largo de todo Chile. También hay colegios para personas sordas, pero algunos se han cerrado a lo largo de Chile. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los colegios iban estudiantes que su familia eran oyentes y que pensaban que no puede ser sordo, tiene que aprender a hablar, y los llevaban a otros colegios. Y también algunos que vivían muy lejos del colegio, entonces no podían ir desde sus casas al colegio, bueno, entonces de ahí se cerraron muchas escuelas y eso me da mucha pena. Y bueno, la verdad es que la mayoría de los problemas del tema de la educación a personas sordas en Chile es que hay un decreto, el decreto 86 del año 2000, bueno, 2018, que dice que solo pueden estudiar hasta sexto básico en escuelas especiales y que posterior a eso tienen que ir a un colegio de integración. Y justo, bueno, luchamos por eso y hasta el año 2018 el gobierno aprobó que la educación de los sordos fuera hasta cuarto y medio en su propia lengua. Y eso es una fecha muy importante para nosotros. Si puedes avanzar, por favor.
Perfecto. Ahora respecto al tema de esas fotos, son mis fotos de cuarto medio, de primero hasta cuarto. Yo, la verdad, con mi grupo de compañeros en clase era diferente porque somos todos sordos, éramos poquitos compañeros y eso, bueno, esa profesora, la que sale en esa foto, su nombre es Verónica, ella es muy importante, su apodo es este, es muy importante también. Bueno, también era directora, bueno, pero ella ha luchado mucho y nos ha ayudado bastante, ella se preocupó por nosotros y yo le agradezco ese tema. Y la foto que está al lado es mi mamá, mi papá, que están ahí, que salgo yo, y bueno, que estamos muy felices. Y también, bueno, el colegio Jorge Ote es un colegio muy bueno, ¿por qué? Porque yo estudié todo, desde pequeño hasta cuarto medio, todo pude estudiar y pude terminar y pude ser parte de la comunidad sorda y aprender en mi propia lengua. Así que yo les agradezco mucho por esos años de lucha y cuando terminé el colegio, y ojalá que termine el tema de que el colegio de sordos después pase a un colegio de integración, porque los estudiantes sordos deben estudiar y aprender en su lengua. La siguiente, por favor. Eso, ahora les voy a hablar del lazo azul. ¿Qué es el lazo azul? Es una lucha de la comunidad y de las personas sordas. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, bueno, hubo una guerra, ¿verdad? Y tomaron a personas sordas y les enrollaron un lazo azul en el brazo y después las mataron a todas. Y todos murieron. ¿Por qué? Qué pena eso. La verdad es que mataron a muchas, muchas personas sordas y ese es un sufrimiento importante, la verdad, que con el tiempo, el 25 al 31. Que allá en Australia, del 25 al 31 de julio, hay un reconocimiento al tema del lazo azul, porque es un tema a reflexionar y recordar siempre de las personas sordas que murieron. Y acá en Chile, bueno, o contarles que hay dos fechas importantes acá en Chile, sí. El 31 de agosto, que el gobierno aprobó la lengua de señas, si bien es tarde, igual es un paso, un proceso. Antes del 2010, por ejemplo, ese era el problema, que no entendían bien, pero ahora ya se permite la lengua de señas como forma de comunicación. Y segundo, el Día Internacional de las Personas Sordas, el 28 de septiembre, es una fecha muy importante para nosotros. Eso, si puedes avanzar, por favor. ¿Las personas sordas pueden leer los labios? Espérense, la verdad es que sí, hay algunos que sí y hay algunos que no. Algunas personas fueron antes a colegios donde les enseñaron a hablar. Por ejemplo, mi polola, Cristina, su apodo es este, ella es una persona sorda, sí, pero ella antes fue a un colegio de oyentes desde chica. Entonces, obviamente, ella está acostumbrada a un mundo de oyentes y a comunicarse con oyentes y con sordos también, pero se acostumbró a hablar. Yo igual, ahora estoy en la universidad y me estoy acostumbrando a un mundo oyente, es algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación con personas oyentes es difícil, pero algunos sordos quieren aprender a hablar español y algunos no. Entonces yo pienso que, ok, igual se puede aprender, porque no sé, yo tengo una familia oyente que ellos aprendieron lengua de señas, o por ejemplo, si hablamos en el mundo real, lo, lo, entonces, por ejemplo, en el mundo real, ¿por qué nosotros debemos aprender español, hablar, y por qué no los oyentes aprenden lengua de señas? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ahora bueno, hay algunas familias oyentes, por ejemplo, que nunca no saben lengua de señas teniendo hijos sordos. Entonces les enseñan a los hijos a hablar o en los colegios a los que van les enseñan a hablar y la comunicación es de la única forma que se puede hacer, pero algunas familias igual pueden aprender lengua de señas, no es como no, no importa, es importante igual. Eso creo yo. Igual también, bueno, el tema de la comunicación en lengua de señas o oralismo es importante, es lo mismo que el español. Hay algunas personas sordas que no saben leer, pero que pueden aprender. Por ejemplo, ahora hay aplicaciones que si alguien habla, te pasa el audio a escritura y yo lo puedo leer y entender. Ahora hay mucha tecnología. También el tema de la escritura, bueno, ya les expliqué, es algo bastante difícil para nosotros. ¿Puedes avanzar, por favor?
Bueno, las personas sordas no deben decir que es una persona con discapacidad, no, ¿por qué? Porque sí, hay personas sordas, pero yo no me gusta que digan que soy una persona con discapacidad, yo soy una persona normal, soy una persona que puede hacer cosas igual que las personas oyentes. El único problema, no tengo ningún problema. Yo también tengo capacidades, yo tengo capacidad y yo puedo hacer las mismas cosas que los oyentes, eso. Entonces el tema de discapacidad igual es como, no es así, yo no tengo, no sé, hay distintas formas de discapacidad. Hay personas que sí tienen discapacidad, pero es importante cambiar eso como a nivel social, porque nosotros tenemos las mismas oportunidades de desarrollo. Si bien ustedes lo hacen hablando, quizás nosotros usamos la lengua de señas y estamos al mismo nivel, por lo tanto no es mejor decir discapacidad. No sé, por ejemplo, en un grupo de oyentes, si hay un grupo grande de oyentes y hay un sordo, ok, podemos decir que tiene discapacidad, sí, pero ¿por qué? Porque hay grupo de oyentes y hay una persona sorda, quizás al revés sería lo mismo, si fuera un grupo de sordos y un oyente no se podría comunicar. Si puedes avanzar, por favor. Un tema muy importante, el tema sordo-mudo. No hay, esperen, sí. Durante muchos años los oyentes han dicho sordo-mudo, 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 igual que ahora, pero esa palabra no se usa. Hay personas ok, sí, son mudas, ¿verdad? Pero que hay oyentes que la entienden y que se pueden comunicar a través de la expresión, o oyentes que a través de la voz expresan información, pero yo igual puedo, por ejemplo, gritar, no sé, decir una palabra, pero la palabra sordo-mudo está mal. Igual hay algún porcentaje de personas sordomudas, ¿verdad? Que tienen problemas a nivel de cuerdas vocales y esas cosas, pero yo no soy una persona muda, ¿verdad? Eso, para dejarlo claro. ¿Puedes avanzar, por favor? Ahí pueden ver, bueno, una foto que dice que no está bien decir sordomudo. Bien, ahora, muy importante, yo quiero enseñarles lengua de señas. La primera es hola, hola, perfecto. La segunda, bien, perfecto. Hola. La segunda es, ¿cómo estás? Bien. Otro, ¿cómo estás? Perfecto. Algunos pueden decir al revés, se equivocan, es verdad, pero ¿qué pasa? Que si es al revés significa muerto. Entonces es importante que recuerden la posición de las manos. La tercera, bien, mal, mal, estoy mal, es importante la expresión, estoy mal, estoy más o menos. La mayoría, como se expresa a través de la cara, y gracias. También hay dos formas de decir gracias, gracias y gracias, pero gracias la mayoría es como un tema más bien formal. Por lo general se usa esta, que es gracias. Cualquiera de las dos está bien, gracias o gracias. La quinta, hola. Adiós, perdón, adiós. Eso. Y la sexta, ustedes saben. ¿Tú sabes leer labios? ¿Sabes leer labios? Perfecto. Bien, perfecto. Bravo. Sí, la respuesta puede ser sí o no. No. La expresión es súper importante. No. Mejor puede ser sí, es claro, o no, pero la expresión es importante. Bueno, los felicito a ustedes por querer aprender lengua de señas. Hay distintos diccionarios, hay links. Ahí hay un link, además, si ustedes quieren entrar y aprender lengua de señas, si ustedes quieren si ustedes quieren y les interesa, y podemos avanzar. Eso. Terminamos, pero ahora yo quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, opinión, algo que decir, libre, por favor, compártanlo conmigo. Opiniones, si quieren, pueden prender las cámaras también. Así que bravo, dice, ese es el aplauso en lengua de señas, ¿verdad? Hola, soy Joaquín. eh,
soy compañero Raimundo, y bueno, levanté la mano igual para que así formulamos preguntas, Camila más que nada, en los participantes, para que haya un cierto orden. Bueno, darle la gracia a Raimundo por la charla, estuvo muy buena y qué bueno que haya sido grabada. Y mi pregunta es que si él sabe si hay otro historiador o otro estudiante de historia sordo en Chile, o si ha habido algún profesor de historia, o si él puede optar a ser el primero. A veces, bueno, hay, en historia sí hay personas sordas, sí hay personas importantes que buscan notas, ¿verdad? Que investigan, no hay sordos que entreguen información, no sé, por ejemplo, dame un segundito. Ahora entiendo, sí, disculpa, me había confundido con la pregunta, ahora entiendo. Bueno, ahora sí. Profesores sordos, sí, sí hay profesores sordos, pero muy pocos. Por ejemplo, en el colegio Jorge Ote hay un profesor, que este es su apodo, que él es un profesor sordo que enseña historia, ¿verdad? Es famoso y nos enseña en la educación básica. Hay una profesora también que trabaja en el colegio, Carolina, este es su apodo, pero bueno, ella es hipoacúsica. También hay otros profesores, sí, que promueven esto, pero acá en la Universidad Católica nunca ¿Historiadores? antes ha existido un profesor, o bueno, la primera vez sí soy yo. Antes sí, he conocido distintos estudiantes, por ejemplo, en la UMCE, que estudian ahí, sordos, pero también yo quiero, ojalá que ser la primera persona sorda que a futuro pueda promover esto, que más personas se puedan inscribir y estudiar en la universidad y querer hacer lo mismo, contar de historia a otras personas sordas para que entiendan la importancia de esto y enseñarles, ojalá, para mí sería muy alegre. Ya, muchas gracias, Le Raimundo. estoy preguntando de historiadores, perdón. Ah, ok. La verdad es que no conozco a personas sordas que sean historiadores. Quizás en la antigüedad puede existir, pero era muy difícil transmitir la Acá en información. Chile, acá en Yo, si Chile quieren, historiadores. si quieres, yo lo puedo investigar respecto a la historia y lo puedo compartir con ustedes, si obvio es importante. Tendría que hacer como una investigación. Manuel Gárate era la siguiente persona que tenía una pregunta. Joaquín, si puedes bajar la mano. Gracias. Eh, eh, Gracias, Raimundo. Fue una muy buena presentación tuya. Aprendí mucho, ahí lo puse en el chat, pero quería saber cómo uno como profesor de historia, haciendo clases a través de video, podemos ayudarte. No sé si con, por ejemplo, los subtítulos de YouTube o hablando lento, modulando mejor, acercándonos más a la cámara. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros que puedan ayudar a las personas sordas para que nuestras clases se comprendan? Y la otra cosa era un comentario solamente que un tío de mi mujer era sordo, lamentablemente falleció hace 3 o 4 años, pero siempre me impresionó mucho él, que era un gran bailarín, y él escuchaba los ritmos y escuchaba la vibración de la música, y era el mejor bailarín que yo he visto, y para uno al principio era muy extraño ver cómo, siendo sordo, sentía la música perfectamente y bailaba al ritmo de la música, y eso siempre yo le decía y bailábamos con él y lo pasábamos muy bien. Pero la pregunta principal era cómo podemos nosotros ayudarte en cuanto a profesores y profesoras a, a no solo tu caso, sino que poder hacer que nuestras clases puedan ser entendidas por toda la comunidad sorda, por lo menos hispanófona. Sí, qué buena idea, qué buena pregunta. Bueno, lo que tú me cuentas, bueno, muchas gracias por esa experiencia, es un tema interesante. Y bueno, el tema de las clases para personas sordas es importante, obviamente, si tener la cámara activada, ¿verdad? Es algo nuevo, también, bueno, las personas que quieran aprender lengua de señas, si quieren también, es bueno eso, pero en mi experiencia, lo importante es compartir con oyentes y entender la cultura sorda, o sea, con personas sordas y entender mi cultura, eso me hace sentir como orgulloso, porque para mí es un orgullo esto, y estudiar acá en la universidad es muy importante para mí.
Le voy a repetir un poquito la pregunta. Sí, entiendo. Mire, lo más importante para los profesores, cómo nos pueden ayudar, es como que la enseñanza sea clara, que acepten ciertas adecuaciones, como el tema del español, o por ejemplo, siempre en la universidad, si es presencial, siempre es importante para nosotros sentarnos adelante, mirar al profesor, ahora siempre de frente. No sé si tenemos dudas, por lo general siempre queremos, hay muchas cosas que quedamos sin entender y en general preguntamos mucho a través, bueno, a través de la lengua de señas y el intérprete. También entender adecuaciones respecto al español. Para nosotros, para que ustedes entiendan importante lo que quiero decir, usar la lengua de señas. En Piane tienen un programa de apoyo, tutoría respecto a la escritura, el español, y también hay distintas personas que nos apoyan, y eso permite que nosotros seamos una persona más independiente y poder procesar mejor la información, trabajar bien, o no sé si tenemos dudas de las pruebas, por ejemplo, o problemas, que por lo general tenemos que aplazar fechas para poder redactar trabajo. Eso es muy importante y es importante que se promueva dentro de la carrera. Gracias. Eiden estaba ahora con su pregunta. Hola, ¿se me escucha bien? Te escucha. Listo, gracias. Raimundo, hola. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Me parece que este tipo de instancias son demasiado necesarias y agradezco mucho todo lo que nos has enseñado en esta hora que has estado aquí con nosotros. Tengo una pregunta porque, mira, te cuento, yo hago clases y participo de una actividad que se llama debate. Nos juntamos a debatir de manera competitiva y dentro de esta actividad muchas veces tenemos que comunicarnos con la persona que está hablando o con los otros equipos, o por ejemplo decir que la idea que está diciendo esta otra persona es buena. Y para eso estamos ocupando mucho las señas de lengua de señas. Por ejemplo, cuando alguien da una idea buena, hacemos así, que como habías dicho tú, creo que era el aplauso en lengua de señas. Entonces mi pregunta era si en realidad está bien que ocupemos ese tipo de señas o si en realidad es insultante y es como una manera de apropiarnos de su cultura, que nosotros, que somos hablantes y que en realidad estamos en una actividad sin personas sordas, ocupemos ese tipo de señas para comunicarnos entre nosotros en esa actividad. Bueno, la verdad es que sí podría decirse que sí es una falta de respeto, porque, por ejemplo, si no hay personas que se comunican en lengua de señas, lo ideal es que yo utilice eso si es que la actividad están participando personas sordas, y también explicar qué es lo que significa, no sé, como a la sociedad, yo lo que les expliqué de la historia, además, no, ok, sí está permitido usar la lengua de señas, pero con personas sordas es como, no sé, yo primero quizás preguntar cómo estás de acuerdo que yo utilice esto, pero para no discriminar, pero es importante compartir, explicar como más a fondo por qué se utiliza esas señas. Por ejemplo, Más despacio. sí, te pedí que enseñe un poquito más despacio que me perdí la idea, sí. Bueno, cuando hay grupos, ¿verdad?, que van a debate, sí, y hay una persona sorda, sí es importante compartir esa información. Es importante como no rechazarme a mí. Como por ejemplo, si hay personas ciegas o con baja visión o distintos grupos con discapacidad, ok, es importante que de alguna forma puedan acceder y compartir y explicar que puede ser un tema interesante para poder incluir. Le voy a explicar mejor la pregunta. Ah, ya dice, ojalá, bueno, a veces puede ser una falta de respeto, porque si hay solo un grupo de oyentes, por ejemplo, y hablan de distintos temas, sin un sordo, sí, la verdad es que sí, lo mejor es que
Si manejan bien la lengua de señas y se pueden comunicar así con un estudiante sordo y, por ejemplo, puedan practicar, eso está bien, pero no usarlo como parte de ese proceso, no está bien, porque igual es importante respetar a las personas sordas. Alguna persona sorda puede decir, hay aquí algún sordo, están usando señas, y eso les podría molestar si no hay ningún sordo. Eso. Muchas gracias, Rey. Romina, la siguiente pregunta. Sí, bueno, primero muchas gracias Raimundo por tu presentación. A mí en particular me emociona mucho aprender sobre esto y así avanzar a una sociedad más inclusiva e igualitaria. Y mi pregunta en realidad es muy sencilla. Era preguntar sobre cómo ha sido tu experiencia en la universidad, pero particularmente en esta modalidad como online o no presencial. ¿Cómo lo has podido llevar? Solo eso. Qué buena pregunta, sí. La verdad es que cuando antes dijeron, no sé, ok, voy a la universidad, perfecto, un tema aparte, después universidad a mi casa, y era raro estar ahora en la casa siempre con la cámara. La verdad es que es agotador, me canso, a veces me aburro, me duelen los ojos, pero antes, bueno, era distinto. No sé, si yo estudiaba, iba al colegio, miraba al intérprete y estaba el profesor, ¿verdad? Si yo quería preguntar algo, levantaba la mano, o quizás como nos contactábamos a través del correo, pero estar ahora con la lengua de señas por cámara, yo, ok, a veces ustedes han visto que está activada la cámara, ¿verdad? Y todos ven como la lengua de señas, y yo realizo preguntas, perfecto, pero a veces, por ejemplo, el internet se interrumpe, la intérprete no escucha bien, se tiene que salir, entonces esas son cosas que pasan con la modalidad online. La verdad es que eso me tiene un poco cansado. A veces funciona bien el internet y sí, puedo estudiar bien, pero sí prefiero en lo presencial. Pero bueno, hay que estar en la casa, hay que aguantar y acostumbrarse a esto por el tema del coronavirus, sí. Ya, nada que hacer. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta respecto de la presentación de Ray? Diego, Sí, yo. adelante. Muchas gracias. Hola Ray, ¿cómo estás? Primero que todo te quería felicitar. La charla estaba muy buena y también citarte por todos tus logros acá en el año que llevas en la universidad. He visto que has avanzado muchísimo, te has mantenido el mismo ritmo, el mismo nivel de calidad en todos tus estudios, así que felicitarte por eso. Y mi pregunta es, tú lo mencionaste, tu polola estudió en un colegio, un tiempo, en un colegio para oyentes sordos. Así que quería saber tú qué opinas de esta decisión que finalmente también pasa por los papás. Si opto por poner a mi hijo sordo en un colegio para sordos o hago un esfuerzo un poco más discutible por integrarlo en un colegio oyente. ¿Qué ventajas tiene cada una de las opciones? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para tomar esa decisión? ¿Cómo lo ves tú? Ya. Perfecto, entiendo, claro. Les voy a explicar un poco. Obvio que sí, bueno, ella, mi polola, sus papás son oyentes, sí, pero ellos piensan que en un colegio de sordos la educación es un poco más lenta, más tardía, no les gusta. En cambio, piensan que en un colegio de oyentes va a avanzar más rápido, pero no, nada que ver. ¿Por qué? Porque el proceso más importante de aprendizaje es a través de la lengua de señas. Obviamente el español escrito también, pero la lengua de señas nos permite comunicarnos. Entonces ella decía que sí, que iba al colegio, pero que se sentía sola, que iba a clases con compañeros oyentes, a veces había intérprete, ¿verdad? Tenía amigos también, pero compañeros que la apoyaban, pero de verdad no se sentía bien. A ella le gusta más compartir con personas sordas, porque así, y bueno, y su familia no entendía eso y entendió tarde el tema de la educación. Le dijeron que no importa, que igual debía ir, que tenía que avanzar y estudiar. Y estuvo ahí un año, 2 años, pero no entendía bien. Por ejemplo, cuando a veces no quería ir distintas fechas y ahí, con personas sordas, en un colegio de personas sordas, el proceso es súper distinto el aprendizaje. ¿Me entiendes, Diego? Muchas gracias por tu pregunta y por tus felicitaciones.
La verdad es ¿Alguna que otra pregunta? yo igual les quiero contar respecto a mi experiencia antes, cómo le pido que sea un poquito más atrás, de algunos antes, no sé, hay algunas personas que me conocen, algunos que no, bueno, distintas personas, los que me conocen, muchas gracias por el apoyo que me han brindado, las orientaciones, para que yo pueda entender, a veces me equivoco, les pregunto y me responden, muchas gracias, también gracias a los profesores. Todas las ayudas para mí, si yo no tuviera esas ayudas, yo estaría frustrado, quizás no avanzaría tan bien, así que de verdad muchas gracias a ustedes, a algunas personas que conozco que me han prestado este apoyo. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Jimena, ¿estás? Ahí sí. Sí. Hola Raimundo, muchas felicidades por la Ah, la profesora, mi profesora dice. Muchas felicidades por la presentación. Me gustaría saber, ¿qué te gustaría después de terminar la licenciatura? ¿Cómo te ves como profesor, investigando? ¿Qué temas te gustaría investigar? ¿Trabajando en temas de patrimonio? Me gustaría saber cómo te imaginas terminando la universidad. Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que para mí es muy importante a futuro, o sea, yo quiero lograr terminar mi carrera y pensar en mi futuro, intentar que terminar la universidad y tener mi título y ser profesor de historia y poder estudiar, no quizás tener una pausa, hacer otras cosas y poder enseñar lengua de señas en ese proceso a personas que aprendan. Además, también poder trabajar, no sé, en bibliotecas, quizás de historia, generando documentos, ordenando cosas, investigando. O también lo que yo quiero, sí, es trabajar como como profesor de historia, ya sea colegio o de personas sordas. La verdad es que si yo voy a un colegio de personas sordas, perdón, de oyente, yo debo enseñar con intérprete. Entonces, lo mejor es un colegio de personas sordas y así, si tengo, bueno, tengo el apoyo de mi familia, a futuro poder lograr eso. Mi familia siempre me apoya y me motiva en eso, tengo su apoyo, mi polola igual, amigos que me orientan y que entienden mi situación. Entonces yo quiero ir ojalá a distintos países, aprender lengua de señas de otros países, me interesa mucho avanzar en ese proceso. Investigar historia, sí, igual me gusta, sí, es importante los museos, sí, también puede ser por ahí, pero profesor. Bueno, y gracias profesora a usted por la pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Carolina. Hola Ray, yo también me sumo sobre todo a darte las gracias por estar presente, porque esto nos ayuda a construir una educación diversa, más que inclusiva. Yo creo que como tú dijiste, la discapacidad no está acá adentro, la discapacidad está afuera de nosotros. Por lo tanto, gracias porque nos enseñas a cómo podemos hacer un aula en la cual la diversidad es una riqueza, donde la diversidad es un valor y donde tenemos que no olvidarnos de esto, porque las diferencias son en definitiva formas de racismo. La desigualdad es una forma de racismo. Y en estos momentos más que nunca creo que tenemos que tener claridad en que como ciencias sociales tenemos que estar contra cualquier forma de desigualdad. Así que para mí, gracias por todo lo que nos has enseñado y nos enseñas en nuestra sala de clase. Eso es lo que quería transmitirte. Bien. Es importante, usted, profesora O'Donnell, muchas gracias por todo lo que ha hecho. Ya el segundo curso que es mi profesora el año pasado y ahora, en Chile y América Indígena, y ahora, bueno, recuerdo que usted igual incluyó el tema de distintas culturas, que conversamos respecto al tema de la cultura sorda, de los indígenas y todos esos temas, con poder representar y conocer, que conozca mi identidad, ¿verdad? Que somos todos iguales, que tenemos esos procesos. Así que, bueno, muchas gracias, profesora.
Al parecer no hay más preguntas. Cerramos entonces si no hay más preguntas. Bueno, vamos a cerrar dándote las gracias, Ray. Muchísimas gracias por tu presentación. Hemos aprendido mucho con ella. También muchas gracias a Camila y Andrea, y también a todas y todos los que asistieron a esta importante y muy necesaria presentación, que esperamos sea la primera de muchas que se refieran a temas de inclusión, diversidad e integración. Así que nuevamente muchas gracias, Raimundo, y muchas gracias a todos los que asistieron.